tiene, digamos, un componente ambiental. Todo proceso humano tiene una connotación de impacto ambiental, tiene una huella ecológica, decimos hoy en día. Lo que nos interesa saber es cómo se produce esa huella ecológica, cómo se distribuye en el mundo, cómo se distribuye en la sociedad, cómo se distribuye en la naturaleza y cómo la gestionamos, cómo la estamos manejando para así realmente garantizar que nuestras actividades no van a resultar perjudiciales para nosotros mismos y obviamente para todos los seres vivos con los cuales compartimos el país y el planeta. Entonces, uno puede calificar cualquier industria creativa, cualquier proceso productivo con un nivel de sostenibilidad, con unas características que lo hacen más o menos sostenible, pero es una medida relativa. Diríamos tal vez lo menos sostenible es aquello que crea el mayor impacto ambiental negativo, el mayor impacto social negativo, pero aún así se puede analizar, aún así va a tener una magnitud posible. Si uno dijera menos sostenible 0, más sostenible 10, todas las propuestas humanas se pueden enmarcar en ese sentido. Y ahí entonces tenemos que relativizar un poquito ese estereotipo de que lo sostenible, y lo conversábamos ahora, es lo verde, es lo reciclado, es lo ñuco. No, señores. Lo sostenible es algo que está bien hecho, con muchos criterios, con muchos parámetros para establecerlo, y voy a tratar de hablar de algunos de ellos, en particular pues a la luz de lo que hoy hacemos como análisis de sostenibilidad o análisis de ciclo de vida. En general la sostenibilidad está atada a la capacidad de entender cuál es el comportamiento de cualquier producto, de cualquier actividad en un contexto ecosistémico. ¿Por qué en un contexto ecosistémico? Porque el contexto ecosistémico es el que define los tipos de relaciones que se producen entre un producto, entre un usuario de un producto, un consumidor y un proveedor, entre el entorno y la condición creativa. Incluso el ejercicio de creatividad que se produce es un ejercicio de innovación que es absolutamente natural. No hay nada más innovador que la naturaleza. Y ahí surge el primer elemento que tenemos que considerar en relación con la sostenibilidad. Dicen, no, pues la moda nada más antiecológico, podría decir mucha gente que la moda, porque es renovación constante, esto es efímero. Pues les cuento que así funciona la naturaleza, es absolutamente efímera, todos sus gestos son de continua renovación, de continua innovación, ensayo y error, y todo el tiempo está reincorporando la historia y las lecciones aprendidas en la aparición de innovación. Y además la naturaleza innova de manera absolutamente imprevista, está llena de sorpresas. La evolución es eso. La evolución es un proceso que viene desde hace 4.500 millones de años produciendo novedad y sorpresa, de manera que la aparición de patrones, por ejemplo la aparición de aves, uno diría, pues sí, los pájaros, es absolutamente normal. Pues no, hace 200 millones de años no había pájaros, y en algún momento de la historia un reptil empezaron a salirle plumas y se inventaron los pájaros. ¿Quién se inventó los pájaros? Pues si son creyentes, habrá un ser supremo que los creó, pero los puede haber creado en un momento particular de la historia del planeta. Entonces aparecen los pájaros, aparecen las ranas, aparecen las orquídeas, aparecen los frailejones. En Colombia aparecieron hace 1 millón de años. Son una de las innovaciones más recientes en términos geológicos de la evolución. Ahora, de la misma manera, gran cantidad de componentes de la biodiversidad y de los ecosistemas desaparecen. Tenemos miles de especies que se han extinguido por procesos naturales. Ustedes conocen la historia del asteroide que cayó y acabó con los dinosaurios. Eso pasa también. Entonces, hay un continuo movimiento que garantiza que hay innovación que requiere destrucción. Para los que somos más taoístas es lo mismo, hay que crear y destruir para mantener el mundo en movimiento. Para todos los pueblos indígenas la lógica es la misma. El mundo tiene que mantenerse en movimiento, tiene que estar constantemente ciclando la materia y la energía. Lo peor que podemos hacer nosotros es frenar ese proceso. Lo insostenible realmente es la acumulación.
es guardar cosas, a eso lo llaman el veneno del mundo en el Amazonas, es lo que se pudre, lo que se daña, lo que daña el espíritu y daña el mundo. Así que, de mi perspectiva, la noción de la moda como un proceso creativo, innovador, per se, es lo más sostenible que puede haber, es lo más interesante además, porque todo el tiempo, insisto, está haciendo circular muchas cosas, y voy a hablar de qué cosas circulan con un criterio ecosistémico. La primera, por supuesto, circulan materiales que provienen de muchas partes, y uno puede hablar de la trazabilidad de toda la materia prima con la que nosotros desarrollamos una propuesta estética, desarrollamos una propuesta de moda. Podemos saber si esto es una fibra que proviene de una planta, si es una fibra que se produce a partir de la extracción de petróleo, de un mineral, si es un invento de la química de algún tipo. En fin, hay trazabilidad y podemos ir tan lejos como queramos en la trazabilidad, porque todos los procesos son circulares. Lo que pasa es que algunos son de días, otros son de meses, años y otros son de milenios. Entonces, pues uno no puede volver a hacer petróleo a partir de polipropileno. Es un ciclo que es demasiado largo y demasiado complejo químicamente hablando. Pero una vez hacemos polietileno a partir de petróleo, ese polietileno tiene también un ciclo de vida. Hoy en día nos estamos ahogando en plástico, en el océano y en todas partes, pero eso no quiere decir que el plástico tenga la culpa. Es que no hemos aprendido a manejar el plástico, no hemos sabido cómo incorporarlo en el ciclo de las demás cosas. Por eso hay tanta gente trabajando en la limpieza de los océanos, sacando el plástico y buscándole usos alternativos. Es una materia prima. La economía azul de Gunther Pauli nos dice eso, dice, no, en el ecosistema no existe el concepto de basura. Todo se incorpora a algo, todo se puede utilizar para algo. Pensemos entonces en el algodón, pensemos en el lino, en las fibras y en cómo se producen y en quién las produce. Porque uno puede decir, ay, esto es muy orgánico, esto es muy lindo, pero la produce con esclavos, con niños y mano de obra infantil, o con mano de obra indígena no remunerada, o con migrantes. Eso definitivamente no solamente viola los derechos humanos en todo sentido, sino que es insostenible en el sentido de que eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces, porque algo sea orgánico no quiere decir que es mejor, simplemente es orgánico y puede ponerle un puntico a la sostenibilidad siempre y cuando su huella ecológica y social sea verificable y sepamos a qué nos estamos ateniendo. De manera que un elemento de la sostenibilidad muy importante que quiero que quede claro, tal vez para conversar ahorita más tarde, es bajarse los estereotipos, no porque sea reciclado, insisto, no porque sea orgánico, no porque sea hecho de cierta manera, ya va a ser sostenible. Lo siguiente, en el análisis del ciclo de vida y de la trazabilidad de la moda, pues tendría que ver con todos los elementos con los que se fabrican los atuendos, con los que nos inventamos nuestra puesta en escena cotidiana, es decir, las máquinas con las que se cose, las máquinas con las que se pinta, los tintes, los aditamentos, de dónde vienen, quién los hace, y así vamos creando un árbol de análisis que puede llegar a muchas partes. Si nosotros sabemos y caracterizamos muy bien ese árbol de productos, de procesos que nos lleva a la moda contemporánea, podemos ponerle una calificación, podemos decir si eso está siendo más sostenible o menos sostenible, porque qué maravilla, insisto, un vestido bien diseñado en materias primas con producción justa, mercados adecuados, con todas las condiciones, pero que finalmente utiliza en algún punto para el broche el huesito de un animal en extinción, pues inmediatamente quiebra el esquema de sostenibilidad. Entonces la trazabilidad es muy importante y creo que lo más importante ahí es saber reconocer que no hay nada perfecto, en el sentido de que no hay nada que no tenga efectos, que no tenga impacto, porque es imposible. Entonces, si uno va a utilizar frutos de una palma endémica que provienen de los altos Andes, pues hay que decirlo y hay que tratar de garantizar entonces que ese uso de ese producto esté bajo ciertos parámetros. Los parámetros los ecólogos los ayudan a construir, los ingenieros forestales saben cómo se hace, por ejemplo con los tintes naturales, que es uno de los temas que hoy en día
se trabaja a fondo. ¿De dónde viene el tinte? ¿De qué especie? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se procesa? ¿Si es tóxico? ¿Si no es tóxico? Y finalmente uno trata de tener pues una gama y una paleta de materias para la tintorería que sea lo más sano, lo más eficiente y lo mejor posible, pero en ese proceso hay muchas limitaciones. En el tema, por ejemplo, de los tintes o de productos asociados con cualquiera de los elementos de la moda, siempre existe también la dicotomía entre lo nativo y lo importado, lo introducido, ¿cierto? Ahí definitivamente la sostenibilidad tiene un criterio mucho más laxo, porque no depende la sostenibilidad tanto de si es un producto local, sino de cómo se produjo. Entonces, uno diría, pues el achote, qué maravilla, es una tintura colombiana, es una tintura absolutamente fabulosa y ojalá pudiéramos utilizarlo más. Pero eventualmente no es la única fuente y podemos traer tintes de África, de Asia. Ello implica mayor huella ecológica en términos de transporte. Sí, hay que traerlo, y eso cuesta petróleo, y eso cuesta trabajo, pero toda huella ecológica, y ahí voy al otro elemento de la sostenibilidad, en ese sentido es relativa, parcialmente compensable. Nosotros siempre podemos cerrar el ciclo. Entonces, si yo estoy incorporando en la moda un elemento que tiene una huella ecológica en el agua, que tiene una huella ecológica de petróleo, de energía importante, debo decirlo y tratar de incorporarlo en el precio final para que el consumidor tenga la posibilidad de invertir en la compensación. Cuando la gente le dice a uno, bueno, ¿yo qué puedo hacer por el medio ambiente? ¿Dónde está mi granito de arena? Pague el precio justo. El precio justo es, si estas semillitas vienen de la China, pues hay que pagar el pasaje de las semillitas. Y en cada semillita, en cada botón, en cada detalle, tiene que ir incorporado ese cerrar del ciclo. Ahora, en ecología, aparte de las materias primas, hablamos de los servicios de los ecosistemas. ¿De qué tanto, entonces, todos los productos de la moda, del sector de la moda, provienen de procesos biológicos o de procesos inorgánicos? ¿Y qué tanto esos procesos se ven representados en la moda? Eso ya es un poquito más complicado. Uno dice, bueno, vamos a producir algodón nativo, algodón orgánico, algodón tinturado con productos nativos orgánicos, bueno, con todas las calidades que ustedes quieran. Ese algodón, ¿gracias a qué existe? Existe gracias a que hay unos polinizadores del algodón, existe gracias a que hay unos organismos que permiten la absorción de nutrientes por la planta del algodón, es decir, el algodón está en un ecosistema. ¿Qué tanto la prenda, qué tanto el producto es capaz de dar razón de esa complejidad y de ese conocimiento? Claro, uno no le puede poner en la etiqueta a la prenda toda la ecología de la planta con la cual la hizo, porque entonces la etiqueta sería más grande que la prenda, seguramente. Pero uno puede destacar algunos aspectos. Y voy a dar un ejemplo distinto de otro sector, el sector de los alimentos, y con el que trabajamos mucho, es el cacao. El chocolate es un producto que depende de un polinizador que es un mosquito. Y el mosquito, hay que reconocerle su trabajo, definitivamente, porque sin ese mosquito no hay frutos de cacao. Entonces hoy en día estamos haciendo campañas para proteger el mosquito. ¿Cómo son esas campañas? Pues mantenga el bosque donde vive el mosquito. Entonces uno le pone al chocolate detrás y dice, esto es mosquito amigable o polinizador natural. Y ya la gente sabe que ese chocolate está producido en condiciones ecológicas de bosque, donde se protege ya no solamente el mosquito, sino todos los pájaros que viven en el cultivo de cacao, se protege en todas las prácticas asociadas con la conservación del mosquito. Y eso cada vez más está generando información que digamos que va transportada por el atuendo. Dicen, ¿y usted de dónde sacó eso? Y dice, yo puedo contar una historia chévere, puedo hacer una narración que va enriqueciendo el carácter del producto que estoy exhibiendo, que estoy utilizando. Pero además yo puedo cerrar el ciclo también y decir, bueno, esta prenda, este algodón se va a descomponer de tal forma, lo van a recoger o se lo va a comer alguien si son prendas comestibles, o voy a entregarlo al ecosistema de cierta manera para volver finalmente a demostrar que el ciclo está cerrado. Entonces ese es el segundo componente de la sostenibilidad. El primero, materias primas o contribuciones materiales de los ecosistemas a la moda, podríamos decir, contribuciones
inmateriales o intangibles del ecosistema a la moda, que van pegadas en historias. Y en tercer lugar, las contribuciones inmateriales asociadas con lo simbólico. Y lo simbólico es esto, es el diseño, es el arte que viene y que constituye un mensaje explícito de la tradición, de la historia o del proceso innovador e inspirador que viene detrás de la moda. Eso no la hace más o menos sostenible, pero sí puede ayudar a hacer reconocer muchas cosas de la inserción del producto en el círculo de producción. Por ejemplo, saber si se trata de un atuendo inspirado en narraciones indígenas o en la forma en que comunidades locales tienen ciertas prácticas. Si está inspirado en el canto de los colibríes, traducido y sintetizado en forma de un colorante que se le pega a la tela. Es decir, uno puede construir todas las lógicas de inspiración y todas las narrativas creativas que quiera, afortunadamente, y eso es una de las riquezas culturales más grandes que tenemos. Me María, pero ¿cuáles serían ideas interesantes para Bogotá en términos de esa historia ecológica asociada con la moda? Pues son infinitas. Piensen ustedes en los páramos, en los cerros orientales, piensen en el río Bogotá, no en el de ahora, pero en contraste podría ser moda restauradora, moda que cuenta historias de muchas maneras. Entonces todo eso llamamos son los servicios ecosistémicos culturales, y es la economía naranja, son las industrias creativas que tendríamos que darles digamos, como una segunda vuelta, una segunda reflexión para garantizar que a través de la industria de la moda estamos contando buenas historias, historias que no puede contar alguien en París con sus productos porque ellos tienen sus productos. Eso genera competitividad. Entonces, Colombia, el país de la mega biodiversidad, y yo sé que ahí me vuelvo cansona, pero pues esa es la labor del Instituto Humboldt, de mostrar esa mega biodiversidad. Tiene más o menos contadas hoy en día unas 65.000 especies de seres vivos. De esas 65.000 especies, por supuesto la mayoría son invertebrados y bacterias y hongos, pero piensen los hongos, la maravilla que son, el mundo de los hongos, todo lo que tiene en términos de olores, de fibras, de colores, de sabores, en fin, uno diría solamente con hongos puede construir un universo cultural gigantesco. 1906 especies de aves, el país del mundo que tiene más pájaros, y no hay necesidad de desplumarlos para hacer aretes o para hacer sombreros, eso ya se hizo en 1916. Las plumas de Bogotá y del llano eran famosísimas en Europa y exportábamos toneladas de plumas. Ustedes imagínense lo que es una tonelada de plumas. Es una cosa como el tamaño de este recinto, porque son plumas de garzas. ¿Cuántas garzas desplumamos en Casanare para poder exportar? ¿Cuántos colibríes desplumamos y secamos para los sombreros? Hoy en día no hacemos eso, pero los colibríes nos siguen inspirando, nos siguen atrayendo infinidad de posibilidades en el diseño, en la forma de hacer las cosas, en la biomímesis. Podemos aprender muchas cosas del comportamiento de las aves que se convierten en ideas creativas. Tenemos más de 680, probablemente 700 especies de ranas. Colombia es el primero o el segundo país del mundo más rico en ranas. ¿Ustedes han visto las ranas de colores de Colombia? Sí, son absolutamente fascinantes, son maravillosas. Sí, hay ranas de colores en Costa Rica, hay ranas de colores en Perú, en Brasil, pero como en Colombia no hay. El país más rico del mundo en orquídeas. Díganme si eso no es el síntoma de exuberancia más grande que puede tener una región, una nación. Nada más aquí en Cundinamarca y en Bogotá tenemos más de 400 especies de orquídeas nativas, que son así de chiquiticas. Claro, como no las miramos rápido o estamos caminando y no vemos lo que hay en nuestro entorno, pues nos perdemos de todas esas maravillas. Colombia es el segundo país más rico del mundo en plantas, así nomás, plantas. 27.000 especies de plantas tenemos, de las cuales más de 400, si no me equivoco, a veces me juega mal la pasada la neurona, son palmas. Colombia es el primero o el segundo país más rico del mundo en palmeras. Piensen si las palmeras no son un objeto de inspiración y de trabajo absolutamente rico y fascinante. Y de las palmeras además ha vivido la mitad de las culturas nativas. Las palmeras sirven para hacer casas, las palmeras tienen madera, las palmeras tienen fibras para vestirse, para artículos, mejor dicho.
Y en Colombia, ¿cuántas palmeras usamos realmente hoy en día? Cada vez menos, cada vez menos. Es más, el aceite de palma no es de una palma nativa, es de una palma africana. Las palmas de aquí tienen colorantes, tienen aromas, en fin. Entonces, como objeto de inspiración, definitivamente la biodiversidad es un elemento que deberíamos considerar en la construcción de una moda sostenible. Porque uno puede decir, esta prenda está hecha con petróleo, está hecha con tintes tóxicos, está hecha... pero el 25% de las ventas de esta prenda van a ir a conservación de la biodiversidad. ¿Eso es más sostenible o es menos sostenible que otra alternativa? Entonces, el consumidor debe tener la información, debe tener la capacidad de sopesar, digamos, esas elecciones. Obviamente no, vamos a tratar de no producir prendas pues, que sean tóxicas o que tengan efectos terribles en el mundo, pero siempre podemos construir como una especie de canasta de sostenibilidad, una oferta en la cual la creatividad y la innovación de todos juegue un papel especial y tenga un potencial para mostrar que hay una moda colombiana con identidad, con potencia, que puede realmente cambiar la percepción que tenemos de la creatividad y puede crear empleos y puede crear trabajo y además orgullo, puede crear una posición en el mundo que nadie más nos va a disputar. Entonces, con ese mensaje quiero abrir un poquito a ustedes la charla, porque esto es un poquito más conversación, para no aburrirlos ni aburrirlas. Muchas gracias. Podemos rotar este mismo micrófono si alguien quiere hacer una pregunta y luego yo se los paso con Julio. Buenos días, muchas gracias por la asistencia, gracias Brigitte, enunciativa, visionaria, nos haces pensar mucho. Yo creo que a quienes pertenecemos a la industria de la moda nos conviene mucho que personas como Brigitte, bióloga, investigadora, directora del Instituto Humboldt, nos hagan pensar eso que llaman fuera de la caja, nos hagan entender que de nuestro sector, que de la industria en la que nos hallamos inmersos, tanto en el proceso de diseño, producción, comercialización y consumo, que tenemos que pensar desde ahí con ese espejo fantástico que es la naturaleza. Creo que los mensajes han quedado muy claros. Creo que no muchas veces, y no es muy frecuente, porque estamos viviendo un mundo un poco de mensajes apocalípticos, si me lo permiten, y en la moda ahora resultó que no, que la moda no es la segunda industria más contaminante del mundo después de la del petróleo, como según se ha sostenido siempre. Un mensaje apocalíptico tras otro. Creo que Brigitte nos ha brindado la oportunidad de pensar la moda de una manera un poco más sosegada en relación con la sostenibilidad. Nos está dando el chance de que nos repensemos desde la industria en relación con ese ciclo que tiene la naturaleza y que le es propio la moda en la parte creativa y en la parte de producción y, cómo no, en la parte de consumo. Efectivamente, para fomentar la conversación les voy a proponer algo. Pensemos en 4 preguntas, 4 personas que quieran preguntar, porque es una oportunidad única tener a Brigitte aquí y más en este escenario del Bogotá Fashion Week. ¿Quién quiere preguntar? ¿Se puede parar y hablar? Hola, mi nombre es Valeria Mejía, soy emprendedora, soy la fundadora de un nuevo retailer online que se llama Mopox.co. Es un retailer que vende a nivel global y estamos enfocados en moda sostenible, pues en moda que busque la sostenibilidad. Y quisiera saber qué espacios hay, como a nivel institucional o certificaciones, que podamos utilizar para unir a nuestros diseñadores y que, digamos, podamos demostrar esa sostenibilidad, porque pues yo personalmente conozco a mis diseñadores y sé pues en qué están trabajando, con quién, o sea, si tienen fair trade o no, pero a nivel del consumidor me gustaría poder tener un sello que diga esto es cierto. No sé qué herramientas hay a nivel institucional que podamos utilizar. Bueno, ese es un tema muy importante porque el consumidor sí requiere saber que lo que está adquiriendo es
realmente lo que le dicen. Es decir, que si es una prenda inocua en términos ambientales, si es una prenda que está contribuyendo con la conservación de algún ecosistema, de alguna especie, pues que sí lo esté haciendo. La certificación tiene un problema, es que es muy costosa y tiende a incrementar la pérdida de competitividad en algunos casos, sobre todo porque requiere que el consumidor esté muy educado. Solamente los consumidores muy educados tienen la capacidad de leer y escoger entre una prenda no certificada y una que sí está certificada y pagar el valor adicional. Eso le resta un poquito de potencia al tema de la sostenibilidad. Por eso los sellos ecológicos tienden a concentrarse más en temas de comida, en temas donde la gente ve más riesgo. Y dice uno, no, yo prefiero comerme un producto que sé que está cultivado de cierta manera y entonces voy a pagar el sobreprecio. Pero con la moda ya hay una disposición a pagar que es más ambigua, entonces no es tan sencillo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que hacerlo, que haya que buscar los mecanismos para demostrar, no necesariamente con un sello, que el producto o los productos están siendo producidos bajo ciertos parámetros. Y yo creo que ahí el tema de las comunicaciones es muy importante, el tema de la prensa, los medios de comunicación y todo el tiempo, es decir, contarnos cómo funciona el mundo de la moda, y la gente lo aprecia, hay credibilidad y no se necesita pagar por el sello adicional, sino está como inmerso dentro de una lógica y un tema de prestigio, y eso es muy importante. A diferencia de la industria de alimentos, en el tema de la moda sí es muy importante la noción del prestigio, la respetabilidad, que viene asociado con un producto que es artístico ante todo. Entonces, si yo estoy utilizando prendas de un diseñador reconocido y es un diseñador que realmente respetamos porque su comportamiento y su ética es intachable, pues indudablemente eso hace que seamos sus clientes o que lo valoremos y lo respetemos más. Entonces, una de las ideas es, por ejemplo, incitar a la adopción de códigos de ética en la producción de moda, de manera que las personas explícitamente digan: mis productos, mi perspectiva del mundo es esta, y lo que yo voy a hacer es para ayudar a la infancia desfavorecida, o para ayudar a las especies amenazadas, o para disminuir la huella ecológica y energética del mundo. Hola, mi nombre es Diana Hockman y soy la editora de contenido del Bogotá Fashion Week. Me encanta que hayas hablado del tema de comunicación de marca, precisamente por eso me especializo en eso, entonces está muy bien. Y mi pregunta va enfocada un poco a que, digamos que tienes el tema de comunicación, que debe ser una comunicación 360 grados, por decirlo así, pero al mismo tiempo creo que el sistema económico tiene que funcionar de 360 también, y es decir, que abarque a todos los sectores. Yo no puedo, o digo yo no podría, porque en teoría suena muy lindo que las marcas o los diseñadores pongan ese ticket o esa comunicación que diga: yo soy sostenible con el medio ambiente porque mis prendas se hacen de cierta forma. Pero si le llegamos a un consumidor final que no tiene la capacidad económica, por más de que quiera aportar al medio ambiente, se me va a ir basado en el precio, y entonces su competencia siempre, y ese es un problema que tenemos en la moda todo el tiempo, y es que su competencia es arraigada en el precio, pues porque claro, yo no puedo gastarme algo por más de que sea sostenible y que mi sentido y amor por el mundo y por la naturaleza me diga que debo cuidar el medio ambiente. No debería haber una iniciativa también de gobierno a que todos, digamos, que no solo en educación nos eduquen desde chiquitos a tener este tipo de conciencia, para que cuando grandes y cuando ganemos dinero seamos consumidores conscientes, pero también tengamos la capacidad económica, que nos paguen, digamos, trabajos de forma que podamos adquirir ese tipo de productos de una forma consciente, porque para ser consciente creo que tengo que tener la capacidad de poder hacerlo. Importantísimo, y es cierto, porque no puede ser que la producción y el consumo de productos más sostenibles o más respetuosos con el ambiente implique más inequidad, más separación de oportunidades. Entonces la gente dice: no, pero yo para comer sano, para vestir bien, pues tengo que aceptar un banco todas las semanas. Entonces indudablemente se necesitan políticas que reequilibren
todos esos aspectos que definan estándares. Por ejemplo, es indispensable que aparezcan estándares para castigar paulatinamente, por ejemplo, la maquila mal hecha y las empresas que introducen mercancía de contrabando y mercancía hecha con base en prácticas inaceptables. Entonces, indudablemente uno debe haber, digamos, incluso espacios de investigación y de comunicación para poner sobre la mesa productores que están siendo irresponsables. Si a mí me dicen, mire, le estoy trayendo de la China abrigos de piel de rana, pues eso muy chévere, pueden ser muy glamorosos, pero quiero saber cómo es que producen la piel de rana, ¿no? ¿A costa de qué? Además de mecanismos, digamos, de este tipo y de estándares en el proceso de innovación, indudablemente hay que generar una perspectiva de acceso cada vez más amplia. Hay que invertir en innovación para que todo el mundo pueda tener acceso a todo tipo de productos, pero cada vez de mejor calidad. Y uno esperaría, digamos, como política del Estado eso permanentemente, no solo con la moda, sino con todos los productos, generar cada vez más bienestar, más calidad, con mayor acceso a todo el mundo. Eso a veces implica incluso incentivos, distribuciones, exenciones de impuestos, políticas fiscales. Eso no les gusta mucho a los ministros de Hacienda, pero cuando uno comienza a pensar en sostenibilidad y fiscalidad, tenemos muchas propuestas para hacer, porque no necesariamente la sostenibilidad se mide en ahorro financiero, sino en bienestar. Entonces ahí hay otros mecanismos que podrían entrar a jugar un papel importante. Ahora, por ejemplo, y solamente para hablar de vasos comunicantes entre sectores, si realmente estamos hablando de la provisión de un bien o un servicio importante para toda la sociedad y toda la sociedad está, digamos, sacrificando una materia prima, como hablemos del oro, que es tan complejo. Sacamos oro, tenemos minería, la huella ecológica del oro es grande, pero al mismo tiempo se generan recursos financieros importantes. ¿Cómo se reciclan los recursos derivados del oro? Las regalías, los impuestos pagan poquitos, pero pagan con justicia tendríamos más plática. Si el oro puede asociarse claramente con mayor acceso a los productos de la moda. Dice, ¿y por qué? Hay una justificación importante, hay una huella ecológica que se está compensando en bienestar, que finalmente es lo que nos reclaman las comunidades que se oponen a la minería de oro. Dicen, no, pues que se llevan el oro y a nosotros no nos queda nada. Pero ¿qué tal que les quedara mayor acceso a servicios, mayor acceso a ciertos productos con base en una economía más circular ahí sí? Por este lado tenemos una pregunta. Bueno, mi nombre es Carolina Rodríguez y tengo una marca que se llama Folk Swim. Ahorita me encuentro utilizando tejidos a base de fibras recicladas de plásticos encontrados en el mar, y me pareció súper interesante que hablaras de la compensación, porque pues ahorita digamos que me encuentro luchando entre cómo demostrar que es mejor un tejido que se importa a usar un tejido local, por más que sea reciclado. No sé si me puedes como guiar un poco. Hay muchas señales, digamos, en el mercado que son ambiguas. Ha pasado, por ejemplo, con los proyectos, no sé si conocen todas las artesanías que se hacen en la costa atlántica con plástico reciclado, con bolsas plásticas, que tejen las artesanas para proteger el mono tití. Al principio era una iniciativa de reciclaje de bolsas y tenía ese valor agregado. Muy rápidamente las artesanas se dieron cuenta de que el negocio funcionaba y empezaron a comprar bolsas nuevas. Entonces el impacto ambiental se duplicó, se triplicó. Ahora los productos artesanales adquirieron una mejor apariencia porque se trataba de plástico nuevo, de primer uso, y no de plástico sucio, plástico rasgado. Entonces, aunque todavía algunas hippies como yo compran esas cositas, no necesariamente es lo que los consumidores van a preferir. Entonces sí hay una disyuntiva importante en el manejo de las señales que se dan al mercado y el tipo de productos que se desarrollan. En el plástico tenemos muchos dilemas de ese tipo, porque necesitamos dejar de producir plástico. Indudablemente sí,
no hay manera de reciclar todo el plástico que estamos produciendo ni al 2050, entonces dado que sí está constituyéndose en un factor de riesgo para la salud, en un factor de riesgo para la fauna, la flora y para el planeta, pues nos toca reducir la fabricación de plástico a menos que logremos garantizar su completa reutilización y reincorporación al ciclo productivo, porque nos dice las empresas productoras de polietileno que las metas de reciclaje son de 30% al año 2025, lo cual quiere decir que el 70% del plástico que se está fabricando está llegando al mar, está botándose en los botaderos y se está volviendo contaminación para todos. Entonces ahí tenemos que definir normas y otra clase de incentivos para cambiar un poquito la lógica. Ahora, importar o mover cosas de un lado al otro tiene un efecto en lo que llamamos la biocapacidad, es decir, uno traslada la huella ecológica, ya no va a ser en Boyacá, ya no va a ser en Antioquia, sino va a ser en Ecuador, va a ser en México o eventualmente la está trasladando a Tailandia, porque finalmente en Tailandia, pues ojos que no ven, corazón que no siente, entonces allá sí pueden destruir sus selvas, allá sí pueden tener toda clase de prácticas insostenibles y aquí yo las incorporo, les lavo la cara a esas materias primas y las incorporo en un producto que llamo sostenible y que estoy diciendo que es reciclado. Eso se hizo mucho en los años 80 y 90 con el mercado de la basura, ¿cierto? Muchos países del mundo exportaban basura y le pagaban a quienes estaban dispuestos a recibirla. Ah, bueno, traiga basura para Santa Marta y que nosotros la botamos aquí detrás, que en la Ciénaga Grande, que eso no se nota. Y entonces hacíamos plática y luego cuando empezamos a encontrar la basura acumulada, no es que esté pasando ni haya pasado eso, pero sí pasó en otros frentes. Entonces estamos, digamos, fingiendo sostenibilidad o generando producción de dinero con base en algo completamente inmoral e inaceptable. Ok, hola. Mi nombre es Carolina Gudelo, yo coordino el área de textiles y moda del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes. Hemos hablado y hablamos mucho de la sostenibilidad, de reciclar, de producir mejor, pero quiero traer un poco una frase de Paola Antonelli. Paola Antonelli es la curadora del MoMA, de diseño de arquitectura del MoMA. Hubo una exhibición en la Triennale de Milano en enero que se llamó Naturaleza Rota, el diseño para la supervivencia humana, y ella afirma que definitivamente el papel de los diseñadores no será salvarnos de la extinción, sino ayudarnos a tener un final más digno y bello. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, entre los ambientalistas también existe la Iglesia del Santo Suicidio. No, y es cierto, existe hace unos 20 años, que la única salida digna que le queda a la humanidad es el suicidio o por lo menos dejar de reproducirse. De manera que dentro de 100, 200 años ya el último humano diga apaga la luz, pero la apaga con dignidad y el planeta retome su trayectoria, digamos, biodiversa y eventualmente feliz. Me parece muy hermoso, me parece una reflexión muy, digamos, estéticamente muy atractiva, porque sí estamos en un momento coyuntural de la historia de la humanidad y tenemos que hacer esa clase de reflexiones y construir esas perspectivas de crítica, y además porque puede pasar, ¿no? Pero como el ejercicio de la moda es un ejercicio absolutamente artístico, hay que abrir espacio a toda clase de expresiones críticas, expresivas, a toda clase de perspectivas emocionales, de perspectivas políticas, porque la moda tiene todos esos componentes, indudablemente. Entonces, la moda está en el centro de una disputa cultural persistente y tiene que tener plena capacidad de expresión. En la moda se juega la libertad de expresión todo el tiempo, todos los días, y es por eso un elemento creativo de primera línea. Gracias, yo soy Maquis Medina de Wonderful People. Quiero agradecerle su charla porque me parece que cuestiona y, como dice muy bien Rocío, nos saca de la caja.
Pero quiero hacerle una pregunta. Dentro de esta gran biodiversidad que tenemos en Colombia, indudablemente el tema del factor humano es definitivo. Es decir, aquí tenemos alrededor de este país, ancho y largo, una capacidad de producción artesana con fibras miles, técnicas diferentes, que me parece que sería muy interesante rescatar dentro de los elementos de la sostenibilidad, porque creo que, digamos, la apuesta que podemos hacer desde la moda, como lo hace muy bien Artesanías de Colombia, que algunas marcas hemos optado, es como contribuir a la preservación de esos saberes que a la larga también son esta forma de sostenibilidad. ¿Qué piensa usted de ese? Muchas gracias por recordar un componente central que no mencioné, y es precisamente el conocimiento tradicional, ancestral, las prácticas ancestrales, pero también las prácticas innovadoras de las comunidades locales. Indudablemente que con una riqueza cultural tan grande como la que tiene Colombia, más de 100 pueblos indígenas, 65 lenguas que todavía se mantienen en el territorio, hay esa misma proporción de saberes y de perspectivas del universo. Eso es absolutamente impresionante. Pensar que hay 3.000, 4.000, 5.000 años de tradición interpretativa del territorio, de la biodiversidad, y una propuesta abstracta muchas veces que da razón de la posición en el mundo. Por eso muchos de los pueblos indígenas que tenemos en Colombia son tan absolutamente místicos, porque claro, después de 5.000 años de uno pensarse a sí mismo en el mismo sitio, va desarrollando una cualidad que a nosotros que somos recién llegaditos nos hace mucha falta. Es un tema de respeto, un tema de aprendamos a convivir con el resto antes de tratar de enseñarle a los demás cómo hacer las cosas. La investigación en los temas de conocimiento tradicional cada vez se ha clarificado en el sentido de respetar los orígenes, de respetar los derechos de autor, en fin, vamos avanzando mucho en ese reconocimiento. Indudablemente hay que hacer un esfuerzo muy grande para no perder esas tradiciones, no perder esos saberes y esas capacidades que ya están instaladas. Yo trabajo mucho con pueblos indígenas y representantes de pueblos indígenas en todo el mundo, y tal vez el reclamo más grande que siempre nos hacen a la civilización, entre comillas, occidental, es que no solamente no respetamos, no solamente no les abrimos espacio, sino que además actuamos en contra, destruimos las capacidades locales. También antes de entrar aquí hablamos un poco de los Nukak en el Guaviare, un pueblo que tiene un conocimiento de la selva pues espléndido, tan espléndido que les permite vivir sin nada. Es decir, es una cultura completamente abstracta del aprovechamiento de las hojas, del aprovechamiento de la pesca, de la caza, con un mínimo de parafernalia. Ese conocimiento, que no se traduce necesariamente en una cultura monumental que hace pirámides ni que hace nada, es gigantesco y está presente y vivo, pero los Nukak hoy en día están absolutamente confinados a vivir en un basurero, y eso es una situación inaceptable. Muy bien, tenemos que seguir el curso de la jornada. Le agradecemos muchísimo. Esta conversación va a continuar. Tenemos 2 días para compartir y muchos temas para abordar. A Brigitte Baptiste, muchas gracias. Creo que has abierto, no sé qué símil me puedas poner en la naturaleza con relación a la oportunidad de abrir ventanas, airear, dejar pasar el aire. No sé si es el trabajo que hacen los pájaros justamente, muchas veces sobre los árboles. Los pájaros dispersan y lo dispersan de la manera más ecológica del mundo, que es cagando. Ahí está, muchísimas gracias. Ya seguimos.